de la rehabilitación de los pacientes, siempre por supuesto un enfoque biopsicosocial y en donde participan los distintos profesionales de la rehabilitación, entre ellos el kinesiólogo. Dentro de la telemedicina también vamos a encontrar distintos tipos de prestaciones. Nosotros vamos a poder hacer distintos tipos de prestaciones con nuestros pacientes en telerehabilitación y en telemedicina, por supuesto. La primera de ellas es la prestación de carácter sincrónica, que es la conexión o la comunicación en tiempo real entre el paciente y el kinesiólogo, ¿no es cierto?, a través de una plataforma de comunicación como puede ser Zoom, como lo estamos haciendo hoy día. También existiría la prestación de carácter asincrónica, en la cual no ocurriría esta comunicación en tiempo real, sino que habría un desfase en esta comunicación, y más bien la comunicación asincrónica ocurriría producto de una transferencia de información, ¿ya? Por ejemplo, un kinesiólogo enviándole a su paciente un mail con por ejemplo, con una lista de ejercicios, con videos, con un documento, etcétera. Usualmente en telemedicina y sobre todo en telerehabilitación podemos emplear una prestación de carácter híbrido que combina ambas estrategias sincrónica y asincrónica. La telerehabilitación presenta un sinnúmero de ventajas que están bien descritas en la literatura. Estas se conocen muchas veces como la triada de la telerehabilitación, ¿ya? La primera de ellas es el acceso, y es que la telerehabilitación brinda justamente acceso al sistema de salud, en este caso los sistemas de rehabilitación, a mucha gente que de otra forma no tendría acceso, por ejemplo, por una barrera geográfica. La calidad de la telerehabilitación, por otra parte, ha sido ampliamente estudiada y se ha visto que la calidad que podemos ofrecer a través de telerehabilitación es equivalente a la calidad de atención que se podría ofrecer en un servicio presencial. Y la telerehabilitación no solamente repercute en los costos para el paciente, en términos de que usualmente las sesiones de rehabilitación son más baratas que las sesiones presenciales, sino también que disminuye el costo de todo el sistema de salud en aquellos sistemas en donde la telerehabilitación está bien implementada. Todo ello termina por repercutir en la satisfacción, y es que los estudios también muestran que la satisfacción usuaria en telerehabilitación muchas veces no solo es equivalente, sino que incluso puede ser superior a la de la rehabilitación presencial. Entonces, queridos colegas, habiendo hecho la salvedad de estos aspectos, de estos conceptos generales, vamos a hablar acerca de algunos aspectos generales respecto de cómo podríamos implementar entonces una sesión de telerehabilitación, un programa de telerehabilitación. Podríamos estar hablando de esto mucho rato, ¿ya? Sin embargo, estos creo que son conceptos súper importantes a tener en cuenta. Los vamos a dividir en aquellos conceptos antes de la sesión, durante una sesión y después de una sesión. Antes de una sesión, lo primero que debiésemos corroborar es que, por supuesto, no exista una contraindicación, no solamente a la kinesiología propiamente tal, al tratamiento kinésico, sino que no hayan contraindicaciones específicas para la telerehabilitación. Ahí ustedes pueden ver un flujograma que está incluida en la guía de telerehabilitación, ustedes lo pueden revisar en su guía y es bastante autoexplicativo y hace referencia a las contraindicaciones que pueden ocurrir en telerehabilitación y que en general tienen que ver con la seguridad del paciente o con aspectos tecnológicos. Importante es corroborar la factibilidad técnica. Esto es sumamente importante. eh, no solamente que el paciente tenga un dispositivo a mano para poder realizar la comunicación, esto también aplica al kinesiólogo, por supuesto, como puede ser un computador, una tablet o un celular, sino también que este dispositivo disponga de un micrófono, un parlante o una webcam, ¿no es cierto?, para poder establecer la comunicación. Por supuesto que el equipo tenga conexión a Internet y que se disponga de una plataforma de comunicación como puede ser, por ejemplo, Zoom. Optimizar la velocidad de Internet es fundamental y todo lo que podamos hacer en este sentido va a ir en directo beneficio de la comunicación durante la sesión de telerehabilitación. Existen también muchos aspectos que se pueden considerar. Sin embargo, quisiera rescatar los cuatro más importantes. El primero de ellos es que quizás es fundamental poder cerrar o apagar todas aquellas aplicaciones o software que tengamos abiertos en nuestro computador y que usan recursos de Internet. Por ejemplo, muchas veces no vale la pena, si estamos en una sesión sincrónica, es decir, en tiempo real, tener abierto el mail o otras cosas que consuman Internet.
Segundo, ideal estar conectados directamente el computador al módem o al router a través de un cable de conexión directa como estos cables LAN o Ethernet. Esto le da mucha habilidad y velocidad a la conexión. Por otra parte, solicitar a los otros miembros de la casa que no utilicen Internet durante el periodo que realizaremos la sesión de telerehabilitación, o que a lo menos no lo utilicen en cosas que ocupan mucho Internet, por ejemplo, un video de YouTube. Así como también preferir horarios en los cuales en general el Internet no esté siendo sobreusado. Los horarios peak de Internet son en general entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, por lo tanto preferir otros horarios es lo ideal. Este aspecto es súper importante, corroborar la idoneidad del paciente para el uso de computadores y para el uso de Internet. Y esto es especialmente importante en nuestros pacientes adultos mayores que usualmente pueden presentar esta barrera, ¿ya? De ser así, la recomendación es que el paciente esté acompañado de un asistente que lo ayude durante el proceso de la sesión. Punto 5. Corroborar el ambiente físico tanto del kinesiólogo como del paciente. Y esto es muy importante y tiene 5 aristas o 5 aspectos a considerar. El primero de ellos tiene que ver con la privacidad. ¿Ya? Resguardar la confidencialidad del paciente es fundamental durante el proceso. El espacio debe ser el suficiente para poder demostrar técnicas, ¿no es cierto? O para demostrar y ejecutar ejercicios. Ideal que sea un espacio silencioso, ya que las interferencias sonoras son las que más generan disturbio en una sesión, así como también la imagen debe ser clara y luminosa para poder establecer una buena comunicación. Sexto punto, pero quizás debe ser el más importante, informar al paciente en qué consiste una sesión. ¿Ya? Esto no solo hace referencia a informar al paciente de las distintas etapas o pasos de lo que consiste una sesión de telerehabilitación o un programa de telerehabilitación, sino también informar al paciente de que la telerehabilitación puede constituir una herramienta que puede dar solución a su problema y que tiene buen respaldo científico en ese aspecto. ¿Ya? Esta es una pregunta que usualmente surge y es, ¿cómo defino un costo de atención para los pacientes? ¿Ya? No hay un parámetro en este sentido, hay muchos factores que podemos considerar y quizás hoy en día el factor que más nos puede llamar la atención es nuestra contingencia actual. ¿Ya? Nuestra contingencia, la gente tiene menos recursos, somos todos un poquito más pobres hoy en día y por ende también nuestra disposición a pagar ha disminuido. En el proceso de elaboración de la guía, nosotros le preguntamos a distintos especialistas en el tema respecto de esta pregunta y pareciera ser una buena idea que cobrásemos entre un 50 y un 70% de lo que cobraríamos en una sesión presencial. Eso como un parámetro que quizás podríamos tener para más adelante. Hay una serie de documentos que también podemos administrar a nuestros pacientes previo a la consulta y que son muy importantes. Ustedes van a encontrar todos estos documentos en nuestra guía. Por ejemplo, un consentimiento informado eh, específico para telerehabilitación. Por favor, tomen todos estos documentos y adáptelos a su realidad. También tenemos un ejemplo de correo electrónico que podemos enviar a nuestro paciente previo a la consulta, así como también una encuesta preconsulta que abordar temas de salud generales del paciente o específicos de acuerdo a lo que aqueja al paciente, así como también aspectos relativos a la telerehabilitación, si el paciente tiene computador, si tiene conexión a internet, etc. Importante es poder armar al paciente con distintos implementos que el paciente disponga en su casa para la realización de la terapia, sobre todo pensando que el ejercicio es la herramienta fundamental o una de las herramientas fundamentales en el contexto de telerehabilitación. ¿Ya? Y esto más o menos lo vamos a ir orientando en virtud del diagnóstico del paciente. ¿Ya? El paciente puede hacer uso de cosas que tenga en su casa y que sean de uso habitual en una casa, como, qué sé yo, pelotas de tenis, distintos tipos de pelotas. Muchas veces ¿cuántas veces hemos prescrito un ejercicio con una escoba o con un bastón, qué sé yo? Tener eso más o menos a mano tanto el kinesiólogo como el paciente. Así como también muchas veces los pacientes tienen implementos de ejercicio como pesas, mancuernas, balones de pilates, etcétera, o incluso tienen implementos de terapias pasadas, ¿no es cierto?, como bandas elásticas y ese tipo de cosas, tratar de organizar bien este ítem. Siempre debemos estar preparados a que potencialmente pudiese haber un imprevisto y debemos estar preparados a que no vamos a estar físicamente ahí para poder asistir a nuestro paciente.
ante este escenario es que lo ideal es que estemos preparados y hay 3 consideraciones a tener. La primera de ellas es que siempre debemos tener un teléfono de contacto de una persona que en caso de un imprevisto pueda ir al domicilio del paciente, entrar efectivamente a la casa y poder asistir presencialmente al paciente. Existe un segundo ítem que muchos pacientes tienen contratados servicios de emergencia como un HELP o de ese estilo, y vale la pena preguntar al paciente si dispone de alguno de esos servicios y tener toda la información referente a ello. Y por supuesto, si es que tenemos un paciente que es evidentemente candidato, por decirlo así, o presenta cierto riesgo de desmayarse, de sufrir una caída, por ejemplo, o algo por el estilo, sugerir o solicitar la participación de un asistente o de una segunda persona durante la realización de la telerehabilitación. Ahora, durante la sesión hay algunos elementos a considerar. Primero, la anamnesis es clave, queridos colegas, y quizás durante la telerehabilitación es más importante que nunca, ¿ya? Aquí podemos rescatar mucha información muy valiosa para el desarrollo del diagnóstico del tratamiento de nuestros pacientes. El examen físico siempre es una duda, ¿ya? Si lo podemos realizar también o no. Es evidente que en el contexto de la telerehabilitación no podremos realizar uno tal cual como lo realizaríamos presencialmente, pero todavía, aún así, podemos realizar un sinnúmero de maniobras. Y si aún presentamos dudas respecto del paciente, siempre se le puede solicitar al paciente que vaya a una sesión presencial o que referirlo a un otro profesional para mayor examinación. Siempre están esos alcances. Y después de una sesión, nunca olvidar esto, queridos colegas. Un registro de ficha, no porque no lo estemos atendiendo en una clínica o en un centro médico, no vamos a hacer un registro de ficha, así como entregarle al paciente un plan con su diagnóstico, pronóstico, objetivos y consideraciones varias al respecto. ¿Cómo vamos a seguir trabajando para nuestro querido gremio? Estamos en este minuto trabajando para la versión 2 de nuestra guía, la cual esperamos incorporar ciertas mejoras de la primera versión. Para eso vamos a difundir una encuesta a la cual esperamos que todos ustedes puedan participar para entregarnos un feedback que consideramos muy valioso para la elaboración de la segunda versión, así como también esperamos convocar a las distintas especialidades registradas en el colegio para que puedan contribuir con recomendaciones específicas a cada una de las especialidades en el contexto de la telerehabilitación. Un mensaje final, invitarlos a todos a colegiarse y a participar en el colegio. Eh, Mucho de lo que se ha logrado hoy en día en el contexto de esta crisis ha sido gracias a que hemos trabajado de manera mancomunada, y la invitación es a que todos puedan participar y unirse a nuestro gremio y ayudar en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y desearles a todos mucho bienestar en este periodo tan complejo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la presentación, muy buena presentación. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para poder estar con nosotros en nuestra primera jornada. Y ahora voy a proceder a leer algunas preguntas que hicieron los participantes. Súper. ¿Si te parece bien? Absolutamente. Perfecto. La primera pregunta es de Francisco Carrié. Dice, hola Pedro, ¿tú crees que con lo acontecido, la salud pública debería considerar la telerehabilitación como modelo a seguir a largo plazo? ¿Deberíamos como gremio solicitar que sea así? Es una buena pregunta de Pancho, ¿ya? Indudablemente que sí, y quizás la respuesta no solo tiene consideraciones en la situación que estamos viviendo. Yo creo que todos tenemos expectativas de que esto algún día vaya a pasar, ¿ya? Y finalmente la situación actual se presenta como una prueba para muchas cosas que el día de mañana quizás van a ser nuestro habitual. Lo digo también porque la telerehabilitación en aquellos países donde está realmente implementado ha marcado una diferencia. Y no solo hablo de telerehabilitación, que es lo que nos concierne a nosotros, sino también a la telemedicina como disciplina en general. Y donde está bien implementada, ha marcado una diferencia sustancial. Y no hay que ir muy lejos para ver el ejemplo de la Teletón, en cómo los pacientes de la Teletón que son sujetos a los programas de telerehabilitación pueden finalmente tener acceso a esta, ¿no es cierto?, a esta modalidad de atención, a pesar de de vivir en la mitad de una isla en la Patagonia o de tener tremenda distancia del centro de atención más cercano.
Y quizás voy en la misma línea que plantea Pancho de que esto debiese ser una política pública, de que debiésemos trabajar en pro de que esto se institucionalizara más. ¿Ya? Hay evidencia aparte de que esto trae beneficios a los pacientes y a los sistemas, entonces la verdad es que es un sí por todos lados. Perfecto, muchas gracias, Pedro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Aquí Cristian Vargas pregunta, ¿utiliza alguna plataforma de apoyo asincrónico como de programa de ejercicio domiciliario? ¿Recomienda alguna? Muchas gracias y saludos. Súper. Hay algunas plataformas, yo personalmente no ocupo ninguna en particular. ¿Qué es lo que hago yo? Si tengo que enviarle algo a un paciente, lo hago a través de mail o a los pacientes que tengo un contacto más cercano, lo hago a través de WhatsApp y, por ejemplo, les envío videos, les envío documentos, ese tipo de cosas. ¿Existen plataformas para realizar esto? Sí. La vasta mayoría de ellas o de las que son más conocidas por lo menos, están en inglés, y eso por supuesto ahí plantea otra barrera que es una barrera idiomática, pero existen algunas barreras como por ejemplo Innova Hope, no estoy patrocinando nada por supuesto, pero hay plataformas, de hecho Innova Hope es una plataforma chilena, es un concepto súper innovador, los invito a revisarla. Y claro, estas plataformas que están más diseñadas específicamente para telerehabilitación permiten justamente distintos aspectos sincrónicos y asincrónicos en el paciente. De hecho, hay algunas que tienen pizarras donde uno puede dibujar o proyectar dos pantallas al mismo tiempo. Evidentemente que hay cosas más sofisticadas que usar Zoom o usar la cámara de WhatsApp, que de hecho en muchos casos es el único recurso que dispone el paciente. Bien, André Pizarro pregunta, ¿cómo podríamos evaluar mediante telerehabilitación la dosis de ejercicio individual y específica para un paciente, teniendo en cuenta que no se podría realizar evaluaciones básicas como la RM, por ejemplo? Correcto. Ahí ya entramos a parámetros que no podemos medir y por ende tenemos que ir trabajando con otras cosas que quizás son más subjetivas. Y es lo que hemos hablado hasta este punto. La examinación física es quizás uno de los grandes topes que tiene la telerehabilitación. Sin ir más lejos, en la mayoría de los escenarios en los cuales se utiliza telerehabilitación como una estrategia, siempre se cita una primera sesión presencial de evaluación. ¿Ya? Entonces los pacientes son referidos a telerehabilitación, pero tienen una primera sesión presencial. Esto también viene a botar este miedo infundado de que la telerehabilitación viene a reemplazar a la terapia presencial. La telerehabilitación no tiene ese objetivo. La telerehabilitación viene a complementar y de hecho la evidencia muestra que los mejores resultados es cuando se complementan estas dos estrategias. En relación a la pregunta, probablemente tendría que utilizar otros parámetros como la respuesta del paciente, como el objetivo que estoy buscando lograr en el paciente, más allá de lo que podamos pesquisar con una prueba de resistencia máxima. No habrían otros parámetros que por lo menos yo podría sugerir. Quizás la mejor alternativa justamente sería citar al paciente una sesión. Ahora, en este contexto buscaría quizás estos otros parámetros más subjetivos. La aplicación de encuestas también Claro, podría ser una opción. porque Otra pregunta que nace aquí, que han repetido varios colegas, ¿cuánto más o menos se estima el tiempo de una sesión de telerehabilitación? súper. Esta también es una pregunta muy usual y que también la preguntamos, no la incluí en la presentación, pero también la preguntamos en el contexto de saber cuánto cobrar. Y la vasta mayoría de las sesiones de telerehabilitación duran de 30 a 45 minutos. Por lo tanto, ese es el tiempo usual de telerehabilitación. Y esto tiene que ver con que, si bien podemos a través de telerehabilitación supervisar ejercicio y hacer este tipo de cosas, en general la sesión consta de una instrucción al paciente respecto de ejercicio, resolver dudas y educar sobre todo al paciente. Y luego de eso se hace un seguimiento. De hecho, en la vasta mayoría de los casos, de las personas, digamos, que consultamos durante la elaboración de la guía, esto se hacía en una frecuencia de 1 o 2 veces a la semana. Por lo tanto, también tiende a ser frecuencias y duraciones de sesiones menores a las habituales. Perfecto, muchas gracias.
Vamos a leer la última pregunta en honor al tiempo para darle también tiempo a los siguientes presentadores. Y la pregunta es de Luis Lago y dice, hola, ¿qué opinión se tiene con respecto a la telerehabilitación grupal y su evidencia comparada a una sesión 1-1? Muchas gracias. Buenísima pregunta, buenísima Buena. pregunta. Y la verdad, de la literatura que nosotros revisamos a la hora de elaborar la telerehabilitación, las cosas en grupos o las terapias en grupos que más leímos tenían que ver con sistemas de telerehabilitación que no eran muy sincrónicos, ¿ya? Es decir, que no eran uno con uno en tiempo real, sino que eran modalidades de telerehabilitación con envío de información, con envíos de pautas de ejercicio en términos grupales, ¿ya? Me imagino que debe haber, pero no tengo aquí algún estudio específico de eso, no son tanto, la mayoría tienen que ver con estos otros tipos de intervenciones. Recuerdo un estudio que se hizo, por ejemplo, en dolor lumbar, en donde se hizo una terapia grupal de ejercicio en pacientes con oficinistas, ya que pasaban mucho tiempo sentados, y se le dio una pauta de ejercicio de 11 minutos, si bien recuerdo, 5 veces a la semana, y con eso redujeron, ¿no es cierto? Hicieron una reducción en la incidencia de dolor lumbar al cabo de 9 meses de entrenamiento. Entonces, ¿hay evidencia grupal? Sí, pero yo diría que la vasta mayoría es más bien un caso a caso. Podemos incorporar algo de eso ahora que lo estamos conversando, quizás en nuestra siguiente versión de la guía. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. También comentarte que hay muchos comentarios de felicitaciones por tu presentación. Todos la encontraron muy, muy Muchas buena gracias. y muy útil para los tiempos en que nos encontramos ahora. Así que Fantástico. te agradecemos la presencia y vamos a dar el pase ahí a Gustavo para que pueda seguir moderando la jornada. Fantástico. Estoy a disposición a través de los canales de la IOM para entregar información, y como colegio, el colegio siempre está a disposición de todos los comités que estamos trabajando en pro de la emergencia. Así que saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pedro, por la Vamos presentación. Felicitaciones. Y también dar una idea que quizás que pueda ayudar. En la plataforma que se puede utilizar para entregar ejercicio, nosotros estamos utilizando Harto Fisiotech, que es una plataforma en español que puede ser de gran utilidad para poder entregar ejercicio a los pacientes. Bueno, para Buenísimo. seguir con la jornada, la segunda invitada es Bernardita Fuentes, kinesióloga de la Universidad de Chile, especialista en kinesiología pelviperineal, y tiene especialización en reeducación pelviperineal, y es vicepresidenta del Colegio de Kinesiólogos. Por lo tanto, le damos la palabra para que comience con su presentación. Un poco Loreto, está la presidenta del colegio. Ustedes, como muchos de ustedes saben, ya trabajan en kinesiología intensiva, así que le ha tocado extremadamente duro estos días, así que me pidió que la representara en esta oportunidad. Así que voy a compartir la pantalla. Y un poco lo que me pidió ha sido cómo ha sido la gestión del colegio en la telerehabilitación. Se ve bien, ¿no es cierto? Un poco cómo se gestó todo esto, porque la verdad es que esto partió como algo muy brusco, quizás algo que estaba en la idea o en la mente de muchas personas, pero como todo ha sido con esta crisis, que se nos vienen las cosas encima y hay que reaccionar rápidamente. Acá. Si quieres, Bernardita, lo pones como presentación y quizás Sí, ahí se puede ver un poquito mejor. Abajo ahí, un poquito más allá. Acá está tapado. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, está tapado por la gente. No, ahí está ¿Ya? perfecto. Sí. Entonces, un poco hablar sobre la acción y el contexto. Es decir, tenemos esta crisis sanitaria mundial de la pandemia del COVID-19,
que nos ha presentado una serie de desafíos y nos va a seguir presentando muchos desafíos. Y, y el día 24 de marzo, FONASA emite una circular donde libera prestaciones de telemedicina para aplicar en forma de teleconsulta, en la cual fueron incluidas varias especialidades médicas, algunas otras profesiones, y fueron excluidas la kinesiología. Tras eso, el colegio reacciona, y bueno, aquí está la circular, y que en el fondo que nos excluía. Para eso el colegio organiza inmediatamente una mesa de trabajo para poder abocar estos temas, a la cual tuvimos una excelente respuesta, donde obviamente Pedro, que acaba de exponer, fue un actor muy principal, y se comenzó a trabajar, y se envía además a FONASA y al Ministerio y al CENS una solicitud para que la kinesiología sea incorporada como en modalidad de teleconsulta, esto el 6 de abril. Junto con eso, en el fondo se empieza a trabajar en elaborar una guía de telerehabilitación para la kinesiología. Esta es la guía que emanó, que yo creo que Pedro igual les habló. En el fondo esto es una guía en términos generales, fue un trabajo muy apreciado en un tiempo muy corto. Ahí está el link donde se puede descargar la guía, está en el repositorio del Colegio de Kinesiólogos. Y esta guía, voy a salirme un poquito quiero presentarla un poco en el detalle, ¿ya? Como decía, tiene como el objetivo de ser un marco de apoyo profesional a la terapia kinésica y definir un marco conceptual, recomendaciones clínicas para la práctica de la telerehabilitación, también que está muy preocupado en los aspectos éticos, ya que lamentablemente no teníamos muy buena fama como kinesiólogos, ya habíamos sido citados meses antes por algunas estafas cometidas por, lamentablemente, colegas nuestros en prestaciones de kinesiología, entonces estaban como reticentes, no sé si nos habían castigado por eso o no. Así que se incorporaron aspectos éticos de la regulación de una práctica segura además, ¿ya? Y realizar recomendaciones prácticas de cómo implementarla en la situación actual. Cabe decir que no son las condiciones a lo mejor ideales, sino que ante la emergencia actual. Luego, en el fondo, diseña de todo esto implementación rápida, checklist durante esta pandemia, ¿ya? Y algunos anexos para facilitarla en marcha, y también un flujograma para evaluar en el fondo la pertinencia de la telerehabilitación. Disculpa, Bernardita, te interrumpo, discúlpame que creo que la pantalla está pegada. ¿Puedes volver a compartirla, si es posible? Sí, claro. Me dice que sí que estoy compartiendo, ¿eh? Voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir. Por favor, muchas gracias. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí está perfecto. Gracias, Bernardita. Entonces, y habían links también para mayor información. Aquí parte del grupo que participó más activamente, pero la verdad es que el grupo es bastante más numeroso que ellos. Incluye además un flujograma, en el fondo, de cuáles son los requerimientos mínimos para poder hacer telerehabilitación, entre ellos, en el fondo, tener obviamente el acceso a internet, el manejo de la tecnología por parte del paciente también, que a veces es una de las limitantes que vemos con bastante frecuencia, que sobre todo en pacientes mayores, que a veces pueden tener el acceso a internet, la tecnología, pero no saben cómo utilizarla, ¿ya? La asistencia, la seguridad de practicarla, etcétera, como un flujograma para evaluar si es pertinente o no, ¿ya? También en el fondo de esa presentación que se hizo, se vio de experiencias que hay en Chile en lo que es en telerehabilitación, que ya se estaba en el fondo practicando con mucho éxito, ya sin tener
este caso puntual de la pandemia. Entonces, experiencias chilenas, que eso es lo que también se demostró que no es algo nuevo para nosotros y que existe lo suficiente a nivel mundial. Todo eso se mandó a FONASA, ¿ya? Para poder validar. La verdad es que de hecho todos en la segunda reunión nos felicitaron por, en el fondo, el trabajo realizado, por la contundencia de la fundamentación enviada, y no solo nosotros, habían otras especialidades médicas en general que también habían quedado exentos, que también nos reunimos con ellos porque era re importante que fuera la modificación todos juntos, no se hiciera solo los kinesiólogos que presentábamos esto, si las otras especialidades bajaban porque íbamos a quedar paralizados. Así que nos reunimos con los traumatólogos, con los neurólogos infantiles, que eran las otras dos especialidades, para motivarlos, para acelerar un poco este proceso para que saliera lo más pronto posible. Bernardita, ¿Ya? te interrumpo una vez más. ¿sí? Se quedó pegado a tu pantalla. A ver, ahí. Ahí vamos de nuevo. Ahí. Perfecto. Ahí sí. Ya. Entonces, en esta segunda reunión se presenta y el día 29 de abril, en el fondo, sale publicado en el diario oficial la modificación a la resolución del Ministerio de Salud, que aprueba, en el fondo, las prestaciones vía telemedicina de la kinesiología, entre otros, ¿ya? Ahí. Y aquí un poco el detalle, que fueron las prestaciones que el comité analizó que podían ser brindadas vía telemedicina en las condiciones actuales, ¿ya? Y se aprobaron todas las que propusimos nosotros. Así que estuvimos muy contentos del trabajo, además, como decía, en un tiempo récord. Y también esto de la telerehabilitación es un tema que está partiendo. La verdad es que, como decía, llegó de pronto, pero hay un proyecto de ley sobre telemedicina, un boletín que fue presentado a la Comisión de Salud, y sobre eso, por eso hay que seguir trabajando y a seguir validando esto para que la kinesiología sea incluida también en este proyecto como todo lo que corresponde. Así que eso es un poco lo que quería contarles, que hemos estado trabajando en eso. Agradecer la participación de todas las personas que trabajaron en el comité, porque, como decía, fue un trabajo intenso en un tiempo muy corto y con un resultado que la verdad es que quedamos muy contentos por el bienestar, no solo de nosotros como kinesiólogos, sino que básicamente es por el bien de todos los pacientes que estaban sin ningún tipo de atención. Así que es un logro muy importante para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita, por la presentación y, bueno, felicitaciones al colegio por ese trabajo arduo de la comisión y de muchos más que nos parecieron, como tú mencionabas, por este gran logro que para nosotros los kinesiólogos y los pacientes es muy importante. Bernardita, te quería leer algunas preguntas que tienen los participantes, ¿te parece bien? Sí, claro. El colega aquí, Claudio Vélez, pregunta, ¿cuál fue la razón entregada por la autoridad para anular la telerehabilitación en kinesiología de entrada? Mira, lo que nos dijeron en esa primera reunión que tuvimos era, porque como que asociaban, fueron las razones que nos dieron, como la kinesiología a la fisioterapia. ¿Ya? Entonces como que entendían cómo íbamos a hacer un ultrasonido, poner un TENS, por telerehabilitación, y una de las cosas que se le dio a entender que la kinesiología era muchísimo más que solo terapia. Y obviamente se le dio la escuela, pero esa fue la razón que nos entregaron. Entiendo. Aquí otro colega, Cristian Vargas, dice, ¿existirá alguna posibilidad de trabajar en la generación de un No te nuevo escucho. código? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas, Ahora Bernardita? ¿Sí? sí, sí. Perfecto. ¿Existirá alguna posibilidad de trabajar en la generación de un nuevo código FONASA específico para telerehabilitación? Sí, probablemente yo creo que cuando se trabaje la ley va a tener que existir, porque probablemente uno o dos, no sé, hoy día, como era una premura, se homologaron, la idea es que se autorizó cobrar el mismo código FONASA
en forma remota, pero sí debería existir un código de telerehabilitación. Bien, y aquí pregunta Isidora, ¿cómo ve usted el pronóstico con respecto al rubro posterior a la pandemia? ¿Cuál es el análisis, el diagnóstico que hace el colegio respecto a esto? ¿En general, como kinesiología o en telerehabilitación? Como kinesiología y si es que la telerehabilitación probablemente se va a quedar, ¿cómo va a funcionar el trabajo del kinesiólogo después de esta pandemia? Mira, yo creo que siempre estas crisis, yo creo que también generan oportunidades. ¿Ya? Yo creo que el rol del kinesiólogo ha quedado muy resaltado, especialmente en lo que es la kinesiología intensiva en los equipos de salud, es decir, como un miembro fundamental, es decir, del equipo de salud. Entonces, por ese lado, yo creo que estamos muy presentes en lo que es el ministerio hoy en día. ¿Ya? De hecho, yo extraoficialmente, pues, comentarios, reuniones que han tenido viendo que el kinesiólogo, han hablado como Flores, que están especializados en lo que es la terapia ventilatoria y la kinesiología intensiva, que podría asumir otros roles más relevantes dentro del manejo de esos pacientes. Pero yo creo que también hace ver la importancia de la continuidad de los tratamientos de los pacientes crónicos, ¿ya? De los pacientes neurorehabilitación, por ejemplo, que no se pueden suspender y que lo que significa no tener a los pacientes en rehabilitación por esta crisis va a generar un desmedro en la salud de la población. Entonces yo creo que nos posiciona en nuestro accionar como kinesiólogo. Entonces yo creo que por supuesto yo creo que hay rubros que se han visto muy afectados, sobre todo aquellos que actualmente no son críticos, por decirlo así. Me incluyo yo misma, es decir, yo trabajo en piso pelviano, que no es una urgencia, y yo no veo pacientes presenciales desde marzo, es decir, porque obviamente no generan una urgencia, y he visto pacientes por telerehabilitación un poco dentro de lo que se pueda. Entonces, va a ser una carga grande, pero yo creo que es una oportunidad también. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a leer la última pregunta por honor al tiempo también, Bernardita, para darle paso a los siguientes presentadores. Dice, ¿existe la posibilidad por parte del Colegio de Kinesiólogos trabajar con FONASA para renovar las prestaciones de kinesiología utilizadas actualmente, relacionadas más con la educación y terapia activa y la actualización de los aranceles? Mira, respecto a eso, hay varias prestaciones FONASA que están aprobadas ya, como es la educación, una de ellas, ya varias, que fueron aprobadas a fines del 2017, sí, ya hace harto tiempo. El problema es que quedó esto paralizado en lo que es la valorización, y ahora ya está en el equipo, en el fondo, que está un delegado del colegio, contactado ya con FONASA porque se van a hacer revalorizaciones. No sé cuántas de esas prestaciones que fueron aprobadas se van a incluir, porque yo creo que vamos a tener una restricción en los gastos de salud después de esta pandemia. Entonces, pero como te digo, la educación ya está aprobada, hay que sí valorizarla y que se aplique en el fondo, en eso estamos. Como decía, el año pasado, como que nos llamaron para llamarnos mucho la atención, porque el fraude fue millonario en el fondo, y a raíz de eso se retrocedió en lo que había sido esto de poder cobrar bonos directamente a través del RUT, de la página web. Hubo un retroceso al respecto a raíz de este mismo fraude. Y siempre nos pidieron que por favor pudiéramos hacer un llamado a los colegas, a lo cual nosotros también sabemos que la colegiatura en este país no es obligatoria, por lo cual los colegios profesionales no tienen tuición ética sobre a no ser de los que estén colegiados. Por ende, nosotros tenemos un rol sobre los kinesiólogos que están colegiados. Podemos hacer difusión, campaña, pero no tenemos tuición ética al respecto, que es una lucha que igual se está dando como colegio, no solo nosotros, sino todos los colegios profesionales, para recuperar esa tuición ética. Bien.
Muchas gracias, Bernardita, y agradecemos al colegio por estar presente en nuestra primera jornada y poder aclararnos una serie de dudas que, por supuesto, todos los colegas acá tenemos. Así Gracias por la que, invitación y al igual que Pedro los invito a sumarse al colegio, a colegiarse, a trabajar activamente. Hay mucho, mucho por hacer y así que bienvenido. Yo creo que es muy importante y yo creo que hoy en día se ha visto más que nada lo que es importante de la unidad. súper. Gracias. Le vamos a dar la pasada a Gustavo entonces para que sigan moderando. Muchas gracias, Bernardita, por la presentación y muchas gracias por estar presente aquí en nuestra primera jornada. Le damos la bienvenida a Francisco Carrié, magíster en terapia manual ortopédica, director clínico de Kinelab, director del Diplomado de Rehabilitación Musculoesquelética de Columna y Extremidades de la Universidad de los Andes y docente clínico de la Universidad de los Andes. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó aquí? Francisco, ¿te escuchamos? Perfecto. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya, ok. ¿Están viendo se ve la pantalla? Voy Se ve la a pantalla poner... también, se ve la pantalla también, solo tendrías Ah, que ponerlo en presentación y estaríamos listos. Está perfecto. listo, estamos ok. Bien. Bueno, hola a todos, colegas. Gracias, Gustavo y Sociedad, por la invitación. No me la esperaba para nada. Y bueno, me invitaron a hablar de un tema que es muy propio de la contingencia, algo que jamás nos hubiéramos imaginado que iba a pasar. Y bueno, me tocó participar en los grupos, en los comités de crisis, tanto de telerehabilitación como de los códigos FONASA y del comité musculoesquelético, donde intentamos en los primeros días del caos hacer lo posible por dar ideas o opiniones para la contingencia. Y en este proceso de que estábamos empezando a trabajar bueno, Pedro con Manu y el otro colega en Australia empezaron a avanzar con el tema de la guía clínica de telerehabilitación. Por el otro lado empezamos a buscar el sustento de la telerehabilitación para poder presentarlo a FONASA y bueno, con el resultado que ya vimos. Y en eso me nació una inquietud a través de la clínica donde trabajo, Kinelab, donde dijimos, bueno, bien, le estamos dando fuerte a la telerehabilitación, es lo que sabemos que debemos hacer por el mismo algoritmo que subió el colegio de kinesiólogos, donde veíamos que por qué no abrir los centros, ¿cierto? Y veíamos si teníamos las posibilidades de hacer de telerehabilitación, no abra, si es que estás en una ciudad donde hay muchos contagios, no abra, etc. Y el algoritmo nos llevaba a decir, bueno, no debemos abrir, cerremos la empresa o cerremos la clínica, dijimos, bueno, podemos hacer telerehabilitación, está perfecto, pero ¿y qué pasa con la gente que no tiene buena accesibilidad a la telerehabilitación? ¿Qué pasa con la gente que, si bien sabemos que con telerehabilitación siempre vamos a poder ayudar, esa persona que en realidad necesita además una atención presencial? Dijimos, bueno, deberíamos abrir la oportunidad o abrir la opción de poder hacer atenciones domiciliarias. Algo que particularmente nosotros nunca habíamos hecho. Yo la única vez que había atendido a domicilio fue cuando el primer año de recién titulado, y de ahí nunca más, no tenía más experiencia en atención domiciliaria que eso. Entonces dijimos, bueno, abramos la oportunidad de hacer atención domiciliaria, pero consideremos que en el contexto en el que estamos, no solo debemos proteger a nuestros usuarios, sino que también debemos protegernos a nosotros, ¿cierto? Y después dijimos, bueno, ¿qué deberíamos hacer para esto? Y finalmente, con el equipo, otro colega, Alejandro Soto, armamos entre los dos un primer protocolo de atención domiciliaria.
Y este protocolo en el fondo buscaba un poco esto, cuidarnos nosotros, cuidar a los pacientes, educarlos, etc. Y una vez que ya la teníamos más o menos lista, yo participando en los comités de crisis, de telerehabilitación, etc., dije, bueno, veo que es algo que no se ha mencionado en ningún comité, creo que tal vez es importante y tal vez sería relevante que todos manejaran algún grado de protocolización dentro de esta vorágine que fueron las primeras semanas de la pandemia. Y compartí esta información con el comité de crisis, donde los que la leyeron estuvieron súper de acuerdo con lo que subimos, y ahí Bernardita también tomó este protocolo que habíamos hecho, lo elaboró un poquito mejor, lo contextualizó en el ámbito de la salud pública o de la salud general, y el colegio finalmente terminó presentando era digamos, una guía de recomendaciones para la atención kinesiológica domiciliaria de pacientes no respiratorios. Yo en este caso ahora en la presentación puse, el tema de la presentación era cuidados en la atención domiciliaria en tiempos de COVID, yo le agregué ahí cuidados en la atención domiciliaria musculoesquelética en tiempos de COVID. Así que vamos a ver un poco de qué se trató este protocolo, cómo lo hicimos y qué es lo que pasa hoy día con él. Entonces, finalmente estas recomendaciones de atención kinesiológica domiciliaria para pacientes no respiratorios, teníamos, ¿cierto? Como decía, nace de una idea de cuidarnos y cuidar a nuestros usuarios. Y primer objetivo y fundamental del protocolo es evitar ser vectores, ¿cierto? Evitar ser vectores tanto de nuestra familia, tanto de nuestros usuarios. Y sabemos que en la atención musculoesquelética el contacto físico es normal, hay más contacto físico que en el resto de las terapias. Contacto físico puede ser dar un input de un ejercicio o alguno que realice terapia manual, etc. Sabemos que hay mucho contacto, por lo tanto es dentro de las terapias, yo diría, bueno, obviando la respiratoria, ¿cierto? En el ámbito clínico, la kinesiología musculoesquelética podría ser un vector muy importante y por ende dijimos, ok, tenemos que evitar ser vectores. Después dijimos, ok, vamos a hacer esta atención domiciliaria, vamos a profesionalizarla, ¿sí? Vamos a contar con un protocolo estricto y que sea estricto tanto para el kinesiólogo, terapeuta, como para el paciente, ¿cierto? Y al hacerlo de esta manera, dijimos, bueno, si el paciente va a ser partícipe de esta atención domiciliaria, donde por mucho que hagamos el protocolo perfecto, siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber un riesgo de contagio, que es cierto, tratamos de evitarlo en el mayor porcentaje posible. Si es que él tiene que saber, si es que va a compartir esto, él tiene que saber cómo va a ser el protocolo, y él tiene que saber que aún así puede presentar algún riesgo. Entonces, lo que hicimos con esta profesionalización del servicio fue entregar este protocolo no solo al terapeuta, sino que también al paciente. Y el paciente se tenía que hacer partícipe del protocolo. Por lo tanto, ahí vamos a degradar el protocolo y vamos a ver que efectivamente el paciente también tiene derechos y deberes tantos como los tiene el terapeuta en este protocolo. Entonces, al crear o al profesionalizar este servicio domiciliario en tiempos de COVID, generamos una alternativa terapéutica considerable, ¿cierto? Que antes del protocolo era algo como que veíamos lejos, un poco nos asustaba, no sé con quién me voy a encontrar, no puedo llegar así nomás, ¿cierto? Debo evitar, debo estar en la casa, etc. Entonces generamos una alternativa terapéutica que permite aumentar la disposición de kinesiólogos a terapias y pensando también en nuestros bolsillos, decíamos, bueno, también tenemos una alternativa de poder generar otra manera de plata. También nos pasaba que muchos pacientes, como la telerehabilitación partió ahora, ¿cierto?
y aunque sabíamos que había evidencia que la respaldaba, era difícil convencer en un principio al paciente de que era una buena idea. A mí personalmente me pasó que algunos pacientes decidieron simplemente esperar hasta que se terminara todo y no seguir con telerehabilitación. Por lo tanto, esta alternativa podía hacer que también ese paciente que tenía un sesgo con respecto a la telerehabilitación, podíamos engancharlo y seguir con el tratamiento. Y aquí puse un cuarto punto que, de hecho, estoy estudiando un poco de factores cognitivos, conductuales y emocionales del dolor. Y justo estábamos hablando del ítem de la alianza terapéutica, de lo potente que es, de cómo aumentar la alianza terapéutica, de cómo ocupar la alianza terapéutica a nuestro favor. Y en eso que estaba estudiando dije, bueno, ¿por qué no incluir dentro de los puntos relevantes de las recomendaciones de la atención domiciliaria como pregunta si efectivamente puede generar una alianza terapéutica o no? Y me da la impresión que sí, porque al entregarle información al paciente de qué es lo que yo como terapeuta voy a hacer para cuidarlo a él, y de qué es lo que tiene que hacer él como paciente, como usuario, para cuidarme a mí, me da una sensación de que aumenta el feeling, mejora la relación entre los individuos. Y a través de los feedback que me llegaron de pacientes que me dijeron cuando mandé el protocolo por primera vez, que se lo mandamos a todos los pacientes que teníamos, como para abrir esta alternativa de que existía esta revisión domiciliaria, tuve un muy buen feedback de respuesta diciéndome, oye, muchas gracias por mandarme esta información, independiente de que se atendieran o no, pero notaron la preocupación por parte de nosotros de querer hacer las cosas bien. Y creo que eso generó, sí, un aumento en la alianza terapéutica, y yo diría que hoy día los pacientes que estoy viendo en atención domiciliaria tienen más, se sienten, no sé, siento un feeling diferente o mejor con estos pacientes, y creo que les va a hacer bien a ellos para el tratamiento. Entonces, bueno, pasemos al protocolo y lo vamos a desgranar. El protocolo lo dividí en tres partes. Una primera parte en cómo hacer el agendamiento, porque nos dimos cuenta que era importante desde ese momento empezar a generar la educación y el feedback con respecto a cómo va a ser la atención domiciliaria. Hicimos un segundo ítem que se llama, que en el fondo era que este protocolo estaba hecho para entregárselo más al paciente que a nosotros mismos. Entonces, el ítem se llamaba ¿cómo será la atención domiciliaria? Un poco tratar de explicarle cómo va a ser, qué es lo que voy a hacer yo y qué es lo que tienes que hacer tú. A modo de generar educación con respecto al, mira lo que yo hago para poder cuidarte, ¿sí? Y un poco para que te des cuenta, ¿cierto? Que sabemos que los pacientes no tienen la misma observación de sanidad que tenemos nosotros, y al mismo tiempo, date cuenta cómo me puedes ayudar tú para con la higienización también. Entonces, en ese sentido, nació un tercer punto que era derechos y deberes, tanto del paciente y del tratante, ¿cierto? Entonces, el primer punto del agendamiento, lo que buscaba era, por sobre todas las cosas, asegurarnos de que fuera una atención segura. Entonces, el agendamiento estaba dividido en 3 ítems, en el cual la persona, ¿cierto?, por vía teléfono, vía WhatsApp, etcétera, tomaba la hora con la persona de la recepción o con el kinesiólogo, y en ese momento, al tomar la hora, se hacía una educación con respecto a la implicancia de la atención domiciliaria, y se hacían preguntas de rigor. Y estas preguntas de rigor eran las típicas preguntas que se hacen en el fondo si tuviste síntomas en el último tiempo, si tuviste contacto
con personas con COVID positivo, si es que todavía seguías trabajando o en acceso o con relación directa con más gente, etc. Eran un par de preguntas donde nos asegurábamos de que por lo menos desde esas preguntas veíamos que la persona era segura y la podíamos ir a ver. Después de las preguntas, dejábamos muy en claro que la hora programada era posible que el terapeuta o que el kinesiólogo no llegara exactamente a la hora porque considerábamos esta posibilidad de entrar en una zona de cuarentena, de que te pararan para un control, etc. Entonces dejábamos en claro que si bien la hora agendada era 9 de la mañana, había alguna posibilidad de que el kinesiólogo llegara un poco después, dependiendo de lo que le pasara, y un poco para empatizar con respecto a lo que estaba pasando en ese momento, que consideremos que el protocolo fue hecho más o menos como entre el 5 o 10 de abril, por ahí, cuando todavía estaba un caos, todo era una incertidumbre, y ni siquiera sabíamos bien la evidencia con respecto a qué EPP ocupar. Así que en ese sentido era bien difícil imaginarse, mientras hacíamos el protocolo, todo lo que nos podía ir pasando durante una atención domiciliaria. Y bueno, después de la etapa de agendamiento, que esto está escrito, de hecho el colegio lo subió, así que pueden tener acceso al protocolo. Después pasamos a la parte del cómo será la atención domiciliaria, y ahí teníamos 13 ítems, los cuales abarcan desde la confirmación del kinesiólogo antes de ir al domicilio, nuevamente si es necesario hacer las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor, importante considerar que deben ser tanto para el usuario como para el terapeuta. Que el kinesiólogo explicar desde que ahora ya es normalizado, pero en ese momento decirle a la persona que el kinesiólogo no lo iba a saludar, que iba a llegar, que le iba a pedir que le abriera la puerta, etcétera, que iba a hacer uso de un baño y que en el baño iba a montar los EPP, los elementos de protección personal, y agregábamos en un anexo, el anexo 2, donde pusimos el orden exacto del cómo poner y cómo sacarse los EPP, basado, ¿cierto?, en una publicación del Colegio Médico. Y después se le explicaba al paciente cuál iba a ser la rutina, cómo iba a ser el tratamiento, que si se iba a ocupar una camilla o no, tenía que ser en un espacio abierto, con ventilación, que el paciente tenía que presentarte aseado, con ropa nueva, manos limpias, mascarilla en todo momento, etc. Y después se le explicaba cómo se iban a sacar los EPP, que estos EPP iban a quedar en una bolsa, botados en la basura, que el paciente tenía que abrirle la puerta, etc. Entonces, tratamos de, en ese momento, adelantarnos a todas las posibilidades de problemas que se nos podían presentar en ese momento. Y bueno, en los derechos y deberes, ahí ponemos que el kinesiólogo tiene el derecho a, si es que llegaba al domicilio y la persona presentaba algún síntoma o algo, tenía el derecho a no realizar la sesión y a cobrar el tratamiento, porque la persona tenía el deber de avisar con por lo menos 2 horas de anticipación que estaba presentando algún síntoma, etc. Ahí bien interesante cómo tratamos de abordar todo lo posible con respecto a los derechos y deberes del tratante. Y bueno, ya agregamos un consentimiento informado que tenía que ser firmado, etcétera, donde se dejaba en claro que aún así, tomando todas estas medidas, etcétera, existía alguna posibilidad de contagio. Bien. Y bueno, y así en el fondo mandé este protocolo, el colegio de kinesiólogos ahí, la Bernardita, como les contaba, lo modificó un poco, le agregó algunas cosas, le borró otras, etc. Y lo mandó como una recomendación, ¿cierto?, de atención domiciliaria para los colegas. Y bueno, y de eso ya ha pasado, vamos a abrir, ya ha pasado prácticamente un mes desde que eso fue, si no me equivoco. Y
un poco les quería contar cómo ha funcionado este protocolo. Y esto desde mi propia experiencia en atención domiciliaria. Si bien en un principio pensamos que el protocolo era muy bueno, y de hecho todos los que lo leímos encontramos que estaba así, que estaba muy completo, etc. Yo en la experiencia me he dado cuenta de que la verdad es que no es tan así. Y me fueron pasando anécdotas que me hacían darme cuenta de eso. Como por ejemplo, ok, voy a hacer un domicilio, pero ¿cómo me voy a movilizar? ¿Voy a ir en micro o voy a ir en auto o voy a ir en moto? Y cada movilización, ¿cierto?, debería tener aspectos a considerar diferentes. Yo en mi caso personal voy en auto a hacer las atenciones domiciliarias, y me di cuenta que no bastaba solo con ir en el auto, sino que tenía que el auto ser un espacio prodigio de higiene, que no podía andar subiendo y bajando los coches de mi hija, que no podía andar subiendo y bajando las bolsas de supermercado y tirarlas arriba de la camilla. Entonces en el fondo dije, chuta, el auto en este momento es parte del servicio, y por ende tengo que considerar aspectos de higiene tanto en el auto como en la atención domiciliaria. Así que en el auto ando con un aerosol, ando con alcohol gel, tengo una toalla Nova. Cuando lo ocupo para ir a comprar al supermercado, saco todos los elementos de atención desde el maletero, voy al supermercado, qué sé yo, y después limpio todo el maletero de nuevo, para higienizarlo bien, para poder después subir el bolso, la camilla, los insumos, etc. Me di cuenta del calzado la primera vez que llegué a ver a una persona, y le tocó el timbre, etcétera, y me dice, hola, adelante. Y yo, sí, paso. Y me dice, no, pero ¿cómo va a pasar así? Y yo, ¿qué pasó? No, es que las zapatillas. Y le dije, ya, ¿qué hago? Esto estoy hablando de hace un mes atrás. Ahora se me hace mucho más normal, pero es que tenéis que sacártela. Y yo, chuta, no está considerado esto en el protocolo. ¿Te parece si tal vez me rocías con spray o con alcohol gel o con alcohol la zapatilla? No, es que a mi casa no puedes entrar con zapatillas. Chuta. Y en ese momento dije, ya, bueno, me la saqué y entré en calcetines a atender, pero no lo debería haber hecho, porque en el fondo en mis calcetines quedó los bichos del domicilio de ella, ¿cierto? Porque tenemos que dar, cuando hago una atención domiciliaria, independiente de que tenga síntomas o no, y que esté todo negativo, esté todo ok, tengo que dar por hecho que la persona puede tenerlo igual, que sea, ¿cierto? Que sea asintomático. Y por eso tengo que considerarlo así. Entonces, chuta, me vi con calcetines y dije, bueno, tuve que salir, me puse las zapatillas cuando me fui, llegué al auto y me saqué las zapatillas y me tuve que rociar con spray los calcetines y rociar la zapatilla por dentro, y llegué a la casa con los pies mojados. Entonces después dije, bueno, deberíamos considerar en el protocolo estas fundas de zapatilla, cosa de cuando yo llego al domicilio, para no sacarme las zapatillas, ponerme la funda, hacer la atención, y la funda botarla dentro de la bolsa de los EPP que están considerados. Otro problema que me pasó las primeras veces es que llegaba al baño, ya había hecho la atención, etcétera, me tenía que lavar las manos y no tenía con qué secarme. Entonces, chuta, ya, tengo que andar con papel desechable en el bolso. Perfecto. A la siguiente, me voy a lavar las manos, y el bolso, que en el protocolo, si después lo ven, el protocolo considera tener un bolso limpio y un bolso sucio, donde los instrumentos o cosas que yo utilice, todo pasa al bolso sucio, y así no mezclo los bolsos. Entonces en el bolso limpio después tenía el papel, pero me fui a lavar las manos y el bolso limpio lo tenía en la parte limpia donde no quería que tocara nada. Entonces, chuta, y me tenía que ir con las manos mojadas, atravesar la casa, sacar el papel, secarme, ir a botarlo. Después dije, bueno, saco un montón de papel y lo dejo solo en el baño, o dejo un bolso sucio en el baño. Ya, perfecto. Pero después apoyaba el bolso en alguna parte y decía, bueno, ahora que el bolso está apoyado, el bolso también debería higienizarlo. Y si apoyo el papel en una parte, el papel ya está sucio. Entonces, ahí hay un montón de cosas que deberíamos considerar, y de hecho,
estábamos pensando en hacer una versión 2, al igual que Pedro la versión 2 de la guía, hacer una versión 2 del protocolo. Tampoco está considerado el tipo de pechera. Nosotros compramos todas las pecheras que encontramos, pensemos que tuvimos que comprar hace un mes, no había nada de insumo, y conseguimos una pechera que es como la típica chica, ¿cierto?, de atención de no contacto, que es como con forma para hacer asado, de delantal de parrilla, y súper bien si es que el contacto es distal con manos, pero nosotros de repente hacemos un contacto mucho más cercano, y por lo tanto tengo los guantes hasta acá, el delantal hasta acá, y todo mi brazo expuesto. Y claro, perfecto, muchas veces me pasó que hacía contacto con el brazo, con el antebrazo, entonces dije, bueno, la pechera debería ser una pechera completa, porque tampoco consideramos el pelo. Si la persona es asintomática y yo me llevo bicho en el pelo para la casa, después contagio a mi familia. Entonces después dije, bueno, la pechera debería ser completa, o ocupar una malla y la pechera por lo menos llegar hasta las mangas y tratar de cubrir lo más posible para no andar cambiándose de ropa entre paciente y paciente. Y bueno, y ahí se agrega un ítem que no era considerado en ese momento, que era la falta de acceso a insumos, ¿cierto? Vimos que la demanda fue tremenda, que hasta el día de hoy todavía es muy difícil conseguir insumos, y por ende se hace un poco difícil cumplir con el protocolo, porque hay que estar muy encima de los distribuidores para poder conseguirse todos los EPP que realmente necesitamos, porque finalmente esos EPP los tiene que utilizar como primera instancia el personal sanitario en las unidades respiratorias. Por lo tanto, ahí tenemos también un tema que es considerable y que bueno, no podemos hacer mucho al respecto. Así que finalmente, como conclusión final, hacer un llamado a que hagamos lo posible dentro de lo que las herramientas nos permiten, de ponerle empeño en hacer una atención de calidad, y eso incluye un protocolo de higienización. Porque yo, cumpliendo el protocolo, puedo sabiendo y entendiendo la forma de contagio con contacto, la verdad es que no es suficiente. Desde en qué momento tomo las llaves del auto para irme, desde si el asiento del auto está higienizado o no. Son cosas que después nos vamos dando cuenta en el día a día que tenemos que ir considerando, y en ese sentido, nada, pues ponerle el mayor empeño de hacerlo bien. Y la verdad es que haciendo un protocolo, cada uno puede hacer el que quiera, ¿cierto?, ocupando un poquito la evidencia de los EPP, etc. Hacer un protocolo y entregárselo a la gente y que se haga partícipe de la higiene, nos ayuda, creo yo, con la alianza terapéutica, nos ayudan a cuidarnos a nosotros también, no solo nosotros a ellos, y un poco ayuda a la empatización global de todo lo que está pasando. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la presentación y por todo el detalle de tu experiencia respecto de la atención domiciliaria. ¿Te parece si te leo algunas preguntas de los participantes? Ya, pues. Dice aquí, bueno, una pregunta bien directa. ¿Cuánto es el valor de la atención domiciliaria? ¿Cuánto es el valor que yo cobro? Exacto. Sí, bueno, nosotros en la consulta, en la clínica de manera particular, cobramos 30.000 pesos la sesión. Y ahora le agregamos un fee de lo que significa, porque consideremos que la atención presencial, nosotros trabajamos de forma personalizada, atendemos a una persona cada 40 minutos, pero en atención domiciliaria yo por lo menos me demoro, por lo menos, media hora en llegar, me demoro 5 o 10 minutos en salirme del auto y en armar bien el bolso con la cantidad de guantes suficiente, etcétera, agarrar la camilla, instalar la camilla, hacer la atención, bueno, instalar la camilla si es necesario, hacer la atención y después todo el proceso de limpieza de nuevo, considerar todo el gasto de insumo que tenemos entre medio,
pero no queríamos hacer una sesión de 50.000 pesos, porque finalmente me demoro 1 hora y media, casi 2 horas en atender a una persona. Entonces le pusimos un valor de 35 para agregar el costo de lo que significa el traslado, de lo que significan los EPP, etc. Pero no tratar de subir mucho más el valor con respecto a lo que cobrábamos antes, considerando que la gran mayoría de la gente, siento, está con problemas económicos por la pandemia. Así que tratamos de no subirlo mucho. Perfecto. Se entiende. Pamela Cerón pregunta, ¿cómo lidiaron con aquellos usuarios que tenían desconfianza de acceder al servicio a pesar de explicarles el protocolo de seguridad COVID? Y si tienen registro de contagios de kinesiólogos por hacer atención domiciliaria o que el paciente se haya contagiado por un colega. Ya. A ver, 2 preguntas. Voy a contestar la segunda. Registro no tengo ninguno, por lo menos de nuestra clínica no hay contagio. Igual nosotros somos pocos, somos 6 kinesiólogos, pero no tenemos contagio y registro no tengo ninguno. Y la primera, ¿me la puedes repetir? Sí, claro. ¿Cómo lidiaron con aquellos usuarios que tenían desconfianza de acceder al servicio a pesar de explicarles los protocolos de seguridad? Ah, perfecto. No, o sea, no obligamos ni presionamos a nadie. Simplemente, de hecho, nuestra primera parada con respecto a esto, nosotros cerramos KineLab, y nuestra primera intención es siempre hacer telerehabilitación. Y eso es lo primordial, y de hecho el protocolo lo dice, que la idea es hacer telerehabilitación, pero considerando que existe la posibilidad de que sea necesario hacer una intervención presencial, bla, 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 hicimos este protocolo por si se llegase a usar. Entonces, en el fondo, siempre intentamos hacer la mayor cantidad de telerehabilitación posible y solo de ser necesario hacemos alguna atención presencial. Y lo que hicimos fue, más que nada, más que decirles, oye, a los pacientes lo vamos a hacer así, simplemente los informamos. Los informamos de que existía esta alternativa, de que no era lo ideal, no era lo que realmente queríamos hacer, pero que sabíamos que era necesario en algún contexto tener esta alternativa. Así que simplemente los informamos y la gente que accedió sola y que lo necesitaba lo atendimos, porque yo personalmente, por ejemplo, algunos pacientes querían hacer telerehabilitación, yo les dije que no, o sea, domicilio, les dije que no porque no era necesario. Entonces, en realidad fue así nomás. Simplemente informamos y al que quiso acceder y que lo necesitaba, lo hicimos. Perfecto. Vamos a hacer una última pregunta, Francisco, no da el tiempo para el siguiente presentador, y dice, ¿dónde se puede encontrar este protocolo para que los colegas tengan acceso? Sí, Bernardita lo subió a las redes del Colegio de Kinesiólogos en su momento, lo debe haber subido como el 14, 15 de abril, por ahí. Fue como a mitad del mes pasado. Y no sabría, tal vez ahí Bernardita nos podría responder, no sabría si es que quedó el protocolo en la página del colegio. Y de no ser así y de estar perdido en la web, yo perfectamente podría compartirlo, no tengo ningún problema. Súper, entonces ahí sería una posibilidad de nosotros compartirlo por redes sociales. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por tu presentación y por responder las preguntas, que fueron muy valiosas seguramente para todos nosotros. Y dejamos ahora a Gustavo para que continúe moderando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por la presentación. Felicitaciones. Nos queda la última presentación que va a presentar Mario, que es kinesiólogo del equipo de columna del Instituto Traumatológico y tesorero de nuestra sociedad, para que nos presente un poco en qué estamos en la sociedad y así entregarnos algunos detalles importantes. Sí. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Mario. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? No, tiene que dejar de compartir, Francisco. Debería aparecerte un stop. Eso, perfecto, gracias. Ahí sí. Ahí. Gracias, Francisco. Ok. ¿Estamos bien ahí entonces, Gustavo? Todo perfecto, Mario. Perfecto. Bueno, buenas noches primero en representación de la directiva. Gracias, Gustavo, por la presentación.
Les quito los últimos 5 minutos y aprovecho también de agradecer en nombre de la directiva su presencia hasta esta hora, en estos tiempos de cambio, ¿cierto? La idea de esta presentación es netamente invitarlos a participar en esta sociedad que estamos reactivando y que ya lleva un proceso desde 2018. Y bueno, acá abajo pueden ver ustedes las redes sociales que hemos ido reactivando. Algunas mantienen el nombre antiguo de la sociedad por un tema logístico con la misma aplicación, por lo que no se asusten si ven la palabra Scott, que algunos recuerden también que es el nombre anterior. Para recordarles solamente un poco, recalcar la misión y la visión de la sociedad, de acuerdo a los estatutos, que tiene dos pilares fundamentales la misión, que es el desarrollo y la actualización de los estándares, digamos, disciplinares de los colegas en dirección y en beneficio de las personas y los usuarios que la necesitan. Y a la vez también es promover el perfeccionamiento de todos sus colegas, ¿ya? Entonces una importante e interesante oportunidad para poder otorgar una mejor atención, seguir especializándonos y a la vez mejorar nosotros nuestras competencias en esta área, ¿cierto? Y nosotros para eso queremos invitarlos a formar parte de esta visión de ser la sociedad referente y representante a nivel nacional e internacional de esta área, ¿ya? O sea, representando a Chile, obviamente. Fomentando así el liderazgo y el desarrollo profesional y científico de todos sus socios. Y es por eso que estamos acá junto a ustedes. Un pequeño resumen de las actividades que hicimos el 2019, unos hitos bien importantes. Bueno, fue la reactivación que venía desde el 2018 cuando nosotros tomamos esta directiva. Cambios en los estatutos para hacerlo más accesible a todo el mundo, no tan restrictivo. Hicimos un cambio importante de nombre que pasó de Scott a Soquime con un nuevo logo que ustedes ya lo pueden ver. Hicimos a reactivación profunda de las redes sociales, participamos en la Expo Hospital 2019, en el curso de Patología de Columna Vertebral de Puerto Vara, patrocinamos algunos cursos, participamos en guías GES de actualización, por ejemplo, de la prótesis cadera mayor de 65 años, participamos también en la consulta pública antes de todo esto con el estallido social, ¿cierto? Y hemos estado actualizando la base de datos y generando distintas comisiones en las que ya estamos trabajando y los invitamos a trabajar con nosotros para mejorar, digamos, el desarrollo de toda de la profesión y en el área específica de nosotros, junto también a otros grupos de interés como el RIC-TMO, también el Colegio de Kinesiólogos y el DENAC. Entonces, fácil. ¿Cómo me inscribo si quiero participar? Y está abierto a la participación de todos. Simplemente enviar un correo a soquimechile@gmail.com solicitando la ficha de inscripción y ahí nosotros les enviaremos la ficha con los pasos a seguir que son muy simples. El requisito mínimo es ser titulado profesional en kinesiología y tener interés en el área musculoesquelética, ¿ya? Nosotros establecimos los estatutos en la última Asamblea General, una membresía de 30.000 pesos anuales con 3 cuotas por transferencia electrónica. Todo esto discutimos también y según la contingencia y lo complicado que puede ser cada gasto actualmente para cada uno, adaptarlo un poco a los problemas individuales y estamos abiertos obviamente a encontrar una solución transitoria con eso. Así que para que no sea un tope eso, en esta contingencia los invitamos cordialmente a participar para seguir desarrollando, sobre todo en este momento que yo creo que nos va a unir más, tanto como personas como kinesiólogos de esta área, en pos de la atención en salud de todas las personas y su desarrollo profesional. Entonces les dejamos ahí las redes sociales para que las puedan anotar, nos puedan seguir y mantener el contacto que vamos a estar trabajando arduamente para seguir ayudando a difundir información y mejorar el desarrollo también de todos los pertenecientes a esta área. Les deseamos unas buenas noches y muchas gracias por quedarse hasta el final de la presentación. Gracias, Mario, por la última parte de la presentación. Agradecemos a todos los participantes en esta primera jornada. Espero que tengamos muchísimas más y que podamos tener la gran cantidad de asistentes que tuvimos hoy día e incluso más. Agradecerle a todos y damos por cerrado la jornada apenas
o quizás César quiere decir algo más, o no sé, porque pusiste el video, o No, o era damos solo por para cerrado. despedirme nomás. Sí, damos por cerrado. Bueno, que estén muy Muchas bien, gracias a todos. mucha suerte a todos y que sigan bien de salud todos y su familia. Hasta luego. Hasta luego.